Hola a todos y bienvenidos al episodio número 263 de Salud Financiera, un podcast que intenta que todos los días aprendamos algo nuevo de este mundo de las finanzas, los fondos de inversión y la planificación financiera. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más aquí con vosotros, en directo para los que lo seguís en YouTube, en diferido para los que lo veis desde vuestras casas, en vuestra plataforma de podcast favorita, donde siempre os agradezco que dejéis una reseña o un comentario para ver si os gusta, qué temas os gustaría tratar. Vamos a adentrarnos en dos episodios seguidos acerca del mundo de los endowment y en el episodio siguiente vamos a ver la propuesta de un endowment o la propuesta no de un endowment, de un fondo que invierte como endowments que estará disponible ya en España y cuáles son las variantes con respecto a estas instituciones norteamericanas. No norteamericanas, en España también hay algún que otro endowment, en el IS creo que recordar que hay uno, pero sobre todo se conocen por estas instituciones norteamericanas, grandes universidades privadas norteamericanas que tienen estos fondos de dotación, estos endowments, para garantizar la sostenibilidad del gasto y de un poco la parte benéfica de estas instituciones. Bueno, primero que todo, señalar que este episodio será un poco más corto de lo habitual. El episodio realmente lo grabé, duró casi 51 minutos, pero cuando lo fui a revisar para subir no se escuchaba nada. Ya es la segunda vez que me pasa, no me había pasado nunca en 250 episodios y en los últimos 5 o 6 me ha vuelto a pasar. Error mío, quizás tengo que verificar todo, pero da mucha rabia estar 50 minutos divulgando un episodio que creo que me había quedado muy bien y tener que empezar de cero de todo. Son cosas que pasan, a cualquier divulgador le habrá pasado y no sois vosotros los culpables. Antes también, una pequeña reflexión sobre el tema, no tanto de los endowments, pero sí de cualquier consulta que hagáis acerca de un fondo de inversión o también de algún producto. Yo siempre os doy mi opinión y, por ejemplo, este episodio, estos dos episodios en particular, hay personas que llevan más de 2 meses escribiéndome emails para que lo trate, pero lleva su tiempo. No es algo que tú te sientes y des una opinión en un momento. Eso no me da ningún sesgo de autoridad. No me da ningún sesgo de autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero evitar. Yo quiero que vosotros os toméis vuestro propio tiempo. Es cierto que no todos podéis dedicarle y leer tiempo, pero siempre yo en las notas del episodio y en la newsletter intento explicar aún más en qué vaso o en qué fuentes utilicé para basar mi opinión. Pero eso no os puede sustituir a vuestro criterio. Y esto lo vengo a decir porque es que no vais a estar de acuerdo en todo lo que digo, ni yo voy a tener la razón siempre, ni quiero ser el responsable de vuestras decisiones de inversión de una forma indirecta. Yo no estoy cogiendo el dinero de nadie para invertir, pero sí tengo que ser consciente de que muchas de las cosas que digo, para algunos que me siguen y que me tenéis muchísima estima, se puede convertir en una verdad, una verdad absoluta y nada más cerca de lo que estoy buscando. Por ahí ya vi que alguien criticó un post algún artículo que puse sobre el fondo Gestivalio. Sé que ha sido muy polémico la opinión que he dado sobre los productos de return staking, pero es mi opinión. Es decir, no son verdades absolutas, es mi opinión. Y yo creo que siempre tenéis que verla como esa contraparte de estos mensajes o de esas promociones que se hacen de alguien que lo bueno que tiene es que no vive de lo que vive este mercado. Este mercado de divulgadores financieros vive de quedar bien con todo el mundo, de traer a mi podcast al inversor tal y después yo voy a su podcast y yo le digo qué bonito eres en Twitter, tú me respondes lo mismo, qué bueno eres, cuando tú promociones algo yo te ayudo, cuando yo promocione algo tú me ayudas. Lamentablemente yo no he querido ser así. Lamentablemente digo porque seguramente habría sido muchísimo más rentable el proyecto de salud financiera, pero siempre he sido directo y he dicho, mi único compromiso es con vosotros. Y como os comento las cosas que pienso, a veces pecaré de ser un poco radical, pero prefiero pecar de ser radical de pecar de ser un falso. Y de decir, ay, sí, este fondo es muy bueno, pero yo no pondría un duro en él. O este fondo es muy bueno y hacer 4 tweets sobre una estrategia de inversión, quedar bien y ir a un podcast y decir, ay, qué interesante me parece, cuéntame más. Y que me repitan la misma cantinela que se repiten en 18 webinars y no aportar un valor diferencial. Ahí es donde yo quiero llegar y quiero que se convierta este podcast. Pero ni yo voy a convertir, si ya sois vosotros
los que estáis fanatizados o estáis encantados con una propuesta de inversión, no voy a ser ese sacerdote que venga y os saque del lado oscuro, ni mucho menos, ni tampoco quiero convertirme en el nuevo dictador de teología. Para nada no es mi función. Entonces, os lo digo porque sé que hay muchas personas que se empiezan a enfadar, sobre todo los divulgadores financieros o gestores, por la forma en que digo las cosas, lo que pienso, y mira, digo, sinceramente, doble trabajo tienen. Doble trabajo tienen. Yo no estoy para destruir los proyectos y las ilusiones, estoy para decirle a la gente las cosas como las pienso. Y me puedo equivocar, seguramente me puedo equivocar. Y seguramente me equivoque muchísimo, pero que intentar responsabilizarme a mí de que, oye, esto no vaya bien o lo demás, no sé, es un poco, no sé, simplificar un mensaje de un podcast que realmente es bastante minoritario. Y vosotros, los que me escucháis, sí lo que os quiero decir, oye, no me toméis demasiado en serio. Tomarme demasiado en serio en las cosas que os comparto e ir a formaros vuestra propia opinión. Si solo escucháis al divulgador financiero o al gestor que quiere que contratéis su producto y solo me escucháis a mí, que os voy a contar las cosas por las que él no ha dicho, os vais a quedar en un medio. Oye, leer vosotros mismos y formaros. Pero leer no es, voy a disculpar la expresión, no es coger y no leer a Rafael Ortega, escuchar a Rodrigo Gordillo. Te va a decir lo mismo, no me jodas. Te va a decir lo mismo. O no escuchar al del fondo este Value y escuchar a otros dos que solo te hablan bien de eso. O escuchar a un periodista que solo le va a hacer las típicas preguntas ya pactadas o ese tipo de cosas. No, tener es vuestro dinero, es vuestro dinero. Seguro que cuando estabais ganando el dinero, nadie iba por ahí preguntando consejos de cómo estáis ganando el dinero o cómo tenéis que hacer vuestra faena. Es vuestra faena, pues si vuestra tarea del día a día la hacéis por vosotros mismos, pues en inversión pasa lo mismo, pasa lo mismo. Yo os puedo indicar las cosas que quizás no se cuentan, pero vosotros tenéis que ir a comprobarlo. Y yo no puedo sustituir ese papel. Dicho lo cual, vamos a comenzar el programa de hoy. Os presentaré los endowments. A mí me gustan. Me gusta lo que veo, pero me gusta, como mismo me gusta el fondo noruego. Y ahora si mañana viene alguien y me dice que va a montar la estructura del fondo noruego y si quiere invertir en ella, pues me lo tendré que pensar si encaja en mi planificación financiera. Y hay que separar lo que es el mundo teórico de que un producto de inversión o la filosofía de un producto de inversión me puede parecer interesante a la equivalencia que eso implica directamente de no, hay que toma mi dinero. No, hay, porque primero que todo, y esto ya lo dije y lo he reflexionado, que una de las cosas que a mí me cambió la vida, mi anterior trabajo en cuanto a filosofía de inversión fue darme cuenta de que había muchísimos estilos, estrategias que alguien podía convertirlas en rentables dentro del mercado financiero. Ahora, ¿todas esas estrategias eran para mí? No, primero porque no tenía el dinero para invertir en todas. Y segundo, pues porque no me hacía falta. Si yo ya estoy cómodo en lo que hago, ¿por qué tengo que ir a buscar la siguiente nueva cosa que me muestre un estudio de que va a ser muchísimo más rentable con menor volatilidad? Y yo os lo dije en otros episodios, creo que en el episodio anterior de las finanzas de tu vecino también os lo comenté. Estrategias, carteras, hay muchísimas. Imaginaros que no tenéis límite de patrimonio. Imaginaros que no tenéis limitación de invertir en ningún fondo de la faz de la Tierra. Es que no habría dinero suficiente para invertir en todas las estrategias que te parezcan rentables. Que el gestor te haya convencido de que es muy buena. Que un backtest o un track record te haya convencido que es impresionante los resultados a pasados del fondo. Entonces, una de las cosas que tenéis que interiorizar, al menos desde mi consejo, es decir, aprende a ser feliz con la cartera que te has creado y con los resultados esperados de esa cartera si los va a cumplir, si los ha cumplido. No significa ser un conformista, pero cuidado con ir buscando la siguiente gran cosa, la siguiente gran cosa, la siguiente gran inversión, el siguiente gran gestor. Todo el mundo quiere estar buscando al siguiente Warren Buffett y por eso todos nos fascina encontrar ese inversor jovencito que la haya sacado del estadio 2 o 3 veces en 2 años seguidos, o nos interesa buscar esa nueva estrategia de inversión que sea como esa otra que ha dado tantas rentabilidades y así, de verdad, lo único que vamos a hacer es el camino a ser infelices con nuestra cartera de inversión, porque siempre nos va a parecer poco. Esto es como quien
va al gimnasio, se encuentra bien, pero mira al de al lado y dice, joder, qué fuerte está. Mira al otro y dice, oh, qué joven está. Siempre va a haber alguien con quien compararte y que tú te sientas infeliz. Entonces, mi consejo es, no te compares. Disfruta de mirar las cosas bien hechas. Disfruta como quien se sienta a ver a Coelho y a Tapia jugando a pádel. Y joder, vaya obra de arte. Pero no implica de que ahora tú vayas a jugar con tus amigos o con tu familia y te pongas a saltar y a pegarte, porque lo normal es que ni siquiera haciendo esas cosas vayas a terminar jugando y más allá de dejar algún highlight interesante por partido. Entonces, no seas un jugador o un inversor de highlights. No seas un inversor de highlights. Sé un inversor con lo mejor que pueda hacer y lo que tú puedas aprender y dentro de todo el conocimiento que tengas, a mí me encanta que intentáis aprender. Me encanta. Es algo que digo, joder, se lo comentaba a alguien hoy en un comentario en la newsletter. Las finanzas es uno de los mundos donde por tu cuenta puedes alcanzar un nivel de conocimientos tan grande que quizás en otras profesiones necesitarías años de carrera para llegar al mismo nivel que tiene un profesional de ese sector. Pues aquí, por tu cuenta, escuchando buenas fuentes, leyendo buenos libros, teniendo esa curiosidad intelectual y ese espíritu crítico, puedes llegar a unos conocimientos impresionantes y por eso los foros están llenos de grandes inversores. Los foros no están llenos de grandes médicos que no estudiaron medicina, pero los foros sí están llenos de grandes inversores o de grandes personas que tienen un conocimiento de finanzas elevados y que no trabajan ni siquiera de asesores financieros. Entonces, puesto los puntos sobre las IES, os dejo la siguiente reflexión que era sobre este mundo de los endowments y vamos a aprender qué son. Pues un endowment no es nada más y nada menos que un fondo de dotación norteamericano que se empezó, no es norteamericano, ya existen en más lugares del mundo, pero se crean con el objetivo de apoyar las finanzas de estas instituciones. ¿Cuáles son las características principales? La primera y más destacada comparada con cualquier producto de inversión que tengáis es que son vehículos de inversión con un horizonte temporal perpetuo. Están para garantizar la sostenibilidad del modelo educativo de una institución al futuro y para las próximas generaciones, pero no para la siguiente generación. No, no, estamos hablando de que si estas instituciones llevan siglos de existencia, quieren asegurarse que sigan existiendo durante los próximos siglos sin tener esa ayuda estatal o sin tener que depender de si un año hay más donaciones o un año hay menos donaciones, de si un año hubo más matrículas o no, de los gastos. No, quieren garantizar esas aportaciones. Evidentemente, todos estos endowments parten de una aportación inicial, algunos parten de una gran donación, algunos nacen de años de superávit, o algunos llevan décadas que ese patrimonio se ha ido acumulando. Sin embargo, el gran cambio que ocurre en estas instituciones es cuando se profesionaliza la inversión de estos vehículos, donde se da el salto a decir, oye, es un dinerito de remanente que tenemos de ahí, que bueno, que tenemos en letras del tesoro y que no esperamos. No, aquí se profesionaliza la forma de invertir para garantizar el aumento de ese patrimonio y también la sostenibilidad. Primera característica, horizonte temporal perpetuo. Segunda característica, distribuciones periódicas de un importe relevante de estos endowments. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, aquí tenemos en la siguiente gráfica que estáis viendo a continuación, aproximadamente entre el 4,6 y el 4,8% del capital de todos los endowments se distribuye a las universidades. No es poco dinero. En los últimos 2 años han sido entre 28.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares. Por haceros una idea, ese es el patrimonio de todo el dinero que hay en fondos de inversión en CaixaBank, que es la mayor gestora de fondos de España. Pues eso es lo que pagan los endowments a sus universidades. ¿Y para qué pagan? ¿Cuáles son esos gastos a los que se va? Pues el 48% se va a becas de estudiantes. En Estados Unidos sabéis los importes que tienen estudiar una carrera en una universidad de la Ivy League, más de 100.000 dólares y muchísimo más. Y la mayoría de estos estudiantes no podrían acceder a esas universidades si no fuera por el sistema de becas. Pues esas becas las financia los endowments.
los estudios, cómo tienen a los grandes profesores en Princeton, en Harvard, en Yale, además de todo el mundo diría, bueno, todo el mundo quiere ser profesor de Harvard y de Yale, sí, pero si no pagaran bien, si no pagaran de forma competitiva, nadie iría ahí. Pues bueno, los endowment, el 18% de su patrimonio, del patrimonio no, de las distribuciones que hicieron, fue a financiar programas académicos y de investigación. El 7%, por ejemplo, los gastos del campus. Oye, todos esos edificios bonitos que salen en las películas, impresionantes, y el mantenimiento que necesitan las facultades, pues el 7% se fue ahí. También para otros proyectos que tenga la universidad, los propios gastos de gestión del endowment, los endowment tienen que ser gestionados por alguien ese dinero, y muchas veces tiene su propio equipo de gestión, que tiene sus sueldos, tiene sus propios gastos a la hora de invertir, de buscar análisis y de tener exposición a toda esa clase de activos. ¿Vale? En esta encuesta que estáis viendo, que es la más importante, es de pago, se llama Nacubo, pero siempre, sí es cierto que saca un extracto de las estadísticas más relevantes de los datos. Entonces, lo que vamos viendo es que los activos de todos los 658 colegios y universidades que respondieron la encuesta, hay más de 800 endowment, aquí encuestan a más de 658, tienen más de 873.000 millones de dólares bajo gestión en 2024. Curiosamente, estos endowment, de esos 873.000, reciben más de 15.000 millones en donaciones cada año. 12.000 en 2023, 15.000 en 2024, y los activos crecieron aproximadamente un 6% en el último año. ¿Cuál es la rentabilidad media anualizada de los endowment de este sector? De los que van en la encuesta, a 25 años, del 6,3%. 6,3%. Y esto es una de las cosas que hay que llamar la atención. ¿Por qué? Porque todos se han quedado con la copla del 13% anualizado que ha tenido el endowment de Yale desde 1985 hasta 2021, que es el último periodo que han puesto las estadísticas y que han mostrado las estadísticas con un informe completo. Cuando murió David Swensen, que ya lo vimos, es el último gran informe que comparte Yale. Luego sí es cierto que Nacubo, por ejemplo, ha compartido los datos y salen algunas estadísticas que se pueden consultar, pero el último gran informe era ese, y claro, todo el mundo queda fascinado por el 13% de rentabilidad anualizada de Yale. Pero la media de los últimos 25 años ha estado entre el 6,3 y el 6,1. Ahora, si nos vamos a periodos más cortos, por ejemplo, a 3 años, los últimos 3 años, hay endowment que han tenido una rentabilidad media del 3,4 y otros que han tenido del 9,3, o del 11,2 y del 7,7. Pues todo esto se va viendo. ¿Cómo se establece el objetivo de rentabilidad de un endowment? Lo principal que tiene un endowment es su sostenibilidad en el futuro. Es decir, no perder poder adquisitivo y poder seguir haciendo esas aportaciones a su labor social dentro de la universidad. Y es por eso que la mayoría de endowment lo que hacen es establecer un objetivo por encima de la inflación. Oye, nosotros queremos tener una rentabilidad aproximadamente entre 300 y 500 puntos básicos por encima de la inflación. Otros ponen un valor nominal. Oye, queremos tener una rentabilidad de este por ciento, del 7% y demás. Entonces, por ahí, más o menos, por ejemplo, aquí nos dice que el 34% establece un objetivo fijo, un objetivo nominal. Otros, el 37,5%, pone un objetivo de un spread por encima de la tasa de inflación, y un 22% pone otro tipo de objetivos que pueden llegar a ser un objetivo de crecimiento de los activos o un objetivo de al menos unas distribuciones del porcentaje de distribución o un patrimonio de esa distribución. Ahora, rentabilidades un año. Mirar cómo, de forma curiosa, la media de rentabilidades de todas las instituciones, los mejores estuvieron, es decir, el percentil superior estuvo en el 12,6% el año pasado y el percentil inferior estuvo en el 9,5% de media. Ahora bien, en el 2024 se dio una situación muy curiosa en los endowments, que los más pequeños tuvieron rentabilidades muy superiores a los endowments, a estos super endowments más grandes, que son los que tienen más de 5.000 millones. Los más pequeños dieron rentabilidades del 14,3 y rentabilidades del 10,4, el percentil más bajo, mientras que los super endowment tuvieron rentabilidades del 10,5, el percentil más alto, y del 8,4, el percentil más bajo. ¿Cómo cambia y por qué estas diferencias?
y se deben principalmente a la asignación de activos que tienen cada uno de estos endowments según si lo agrupamos y hacemos un análisis según el patrimonio que tengan. ¿Y qué es lo que encontramos? Que los endowments que tienen menos de 50 millones de dólares invierten casi más del 40% en acciones norteamericanas. Luego, otro 10-15% adicional en acciones fuera de Estados Unidos y de mercados desarrollados. Y luego una pequeña parte en emergentes. Luego le añaden otra gran parte de aproximadamente un 30% en renta fija y luego pequeñas exposiciones a private equity, pequeña exposición a estrategias de hedge fund, a venture capital, pero muy, muy pequeña. En cambio, los super endowments es todo lo contrario, muy, muy poquita exposición a acciones norteamericanas, por debajo de un 10%, muy poquita exposición a acciones internacionales y la mayor parte es decir, las categorías con más peso serían sin duda las estrategias de hedge fund, sobre todo las de retorno absoluto, private equity y venture capital también tienen muy poquito dentro de lo que es renta fija. Esta gran dispersión es la que ha llevado a un debate dentro de la industria bastante interesante, sobre todo desarrollado por el profesor Richard Ennis, donde nos lanza la siguiente pregunta y los estudios que os lo voy a dejar en las notas del episodio, donde dice, las dotaciones en el casino, incluso las ballenas pierden en la mesa de alternativos. Básicamente lo que dice Richard Ennis es que se ha popularizado muchísimo que el modelo endowment es añadir muchísima private equity, muchísimo hedge fund. Y lo que dice Ennis es algo interesante, dice, las rentabilidades que vemos en los endowments son a pesar de tener alternativos en cartera y no a favor de, es decir, y no gracias a tener esos alternativos en cartera. Y nos dice que los endowments hubieran tenido mejor rentabilidad si no incluyesen estos activos alternativos a la cartera. Es bueno, un estudio, porque ha hecho sus cálculos, sus estadísticas con los informes de NACUBO y demás, y tiene, ya os digo, la documentación que comparte abajo es bastante interesante de volver, de leer, porque no solo él, hay otros investigadores que también han ido por esta vía, pero es algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque todo el que ha estudiado o el que ha oído hablar algo de los endowments es, no, 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 es que los endowments son súper rentables porque añaden alternativos. Y aquí es donde vamos a una faceta importante de entender este tipo de modelos. Los endowments no van buscando una carrera por ser la inversión más rentable y es algo que nos tenemos que quitar de la mente. Es decir, los endowments no quieren competir en ser la estrategia de inversión que salga en el top de rentabilidades. Su mandato no es ese. Su mandato es tener una cartera sostenible y que en los peores momentos del mercado la universidad tenga un garante de una aportación fija. Un endowment que un año pueda distribuir 60 millones a una universidad para sus becas y que al siguiente año solo pueda distribuir un 20 millones para no poner en riesgo el capital del endowment, no es lo que está buscando la universidad. Y por tanto, esa volatilidad de resultados es lo que un endowment debe limitar y es la gran aportación de Swensen. Swensen lo que hace es salir del modelo tradicional de cartera 60-40 y invertir una gran parte en activos reales. Activos reales que puede ser infraestructuras, que puede ser private equity, que puede ser inversión en real estate, añadir toda esa capa de inversiones, podríamos llamarla así, alternativas, y que tengan unos flujos y una estructura de rentabilidad distinta de lo que es el mercado norteamericano o el mercado internacional de acciones y de bonos, que es lo que habitualmente se invertía. Entonces, no tenemos que evaluar todas las estrategias de inversión en base a qué porcentaje de rentabilidad anualizada. Hay otros criterios. ¿Cuál ha sido la máxima caída? ¿Cuál ha sido el peor año? ¿Cuál ha sido el periodo medio de recuperación? Porque es que si no, casi nunca entenderemos por qué hay estrategias que quizás no son las más rentables, pero quizás sí son las más adecuadas para determinado perfil de inversor. Y para los endowments, con su horizonte temporal y las características de estabilidad en el flujo de aportaciones a la universidad, la forma de añadir este otro tipo de inversiones fue la vía
que Swensen encontró, Swensen y el resto, porque es verdad que Swensen hace la revolución, es uno de los que más divulga con 2 libros acerca de esta materia y de los cambios que hace, propone una cartera que no es exactamente la que luego lleva a Yale, sino que se puede analizar con una distribución que un inversor particular podía seguir, pero sí es cierto que tiene muchísimos, muchísimos matices. Swensen cogió el endowment de Yale con 1.300 millones en 1985, pero para 2021, cuando fallece, el endowment ya tenía 42.000 millones y no es lo mismo. No es lo mismo invertir esos buques tan grandes, ni la flexibilidad que tienes, ni a las clases de activos que puedes llegar a tener acceso. Entonces, la profesionalización que tienen estos super endowment les hace que, primero, todo el mundo quiera ganar un mandato de Yale, de Princeton, de Harvard, de la Universidad de Massachusetts, todo el mundo quiera ganar alguno de esos mandatos, todo el mundo estaría encantado de abrirle sus vehículos a que esos inversores inviertan, porque primero, porque saben que es un dinero que no se va a ir en momentos de incertidumbre ni de pánico. No son inversores cortoplacistas, no son inversores activistas o de corto plazo. No, nada que ver. Son inversores, capital que viene a buscando una rentabilidad sostenible en el tiempo y que buscan ese sello de calidad. Ahora bien, y esto adelantando un poco la visión de lo que tengo para el episodio siguiente, intentar nosotros desde España, con un vehículo de 30, 40 millones, tener la asignación de activos que tiene Yale, quizás no es lo más adecuado. Ay, ¿por qué no, por qué no quiere? Si voy a invertir, prefiero que invertir como lo hace el mejor, pero es que Yale puede invertir así por los millones que tiene, ¿vale? Por el tamaño que tiene. Si Yale quizás tuviera y Swensen tuviera los 30, 40 millones, no tendría la asignación de activos que tiene ahora en el momento actual. Es decir, que tenemos que ver qué es lo primero, la gallina o el huevo en este punto, para no llevarnos a una falsa réplica o una idealización, porque el mismo Ennis nos lo dice, oye, es que cuidado con santificar la inversión alternativa y darle esos toques de sofisticación y esos toques de, uy, esto es que lo va a hacer mejor, cuando quizás, dependiendo de tus objetivos, la forma en la que invierten los pequeños endowments tenga mucho más sentido a largo plazo que la que invierte Yale. Yale, Harvard y demás, son presos del tamaño que tienen y de las alternativas que ese tamaño tanto les abre como les cierra, ¿vale? Y esto es algo importante. Ahora bien, dentro de estos informes, por ejemplo, aquí os dejaré un artículo de Meb Faber, que sabéis que fue uno de los primeros que publicó un libro divulgando acerca de la forma en que invertían estas universidades de la Ivy League, el famoso Ivy Portfolio, y todos, ha sido uno de los que más ha divulgado. Es cierto que Faber tiene su inclinación. Podríamos decir que Faber es la mezcla ahora mismo de Santiso con Rafael Ortega. ¿Por qué? Porque tiene la inclinación al apalancamiento, tiene la inclinación a añadirle estrategias, características de momentum, de factores, añadirle características de trend following, de carry, a casi todas las estrategias o todas las asignaciones de activos que encuentra. Y en este artículo que he publicado en febrero de 2025, pues hace un análisis, por ejemplo, de la distribución del endowment de Yale, que tiene un 21% de hedge fund de retorno absoluto, un 2,3% solo en acciones norteamericanas, un 11% en acciones internacionales, un 15% en estrategias de leverage buyout, un 4% en natural resource, un 8% en real estate, un 22% en venture capital y un 13% en renta fija y liquidez. Y lo que va haciendo es comparativa. Por ejemplo, hay una comparativa interesante que nos dice, desde 1985 a 2024, Yale tiene una rentabilidad anualizada del 13,16. El peor año, un 24,60% de caída. Frente al SP500, que el peor año es de un 26%, similar caída, pero un máximo drawdown de casi el 51% del SP500 frente a una caída bastante inferior de Yale, que aquí no la comparte, pero creo que más abajo el máximo drawdown sí lo comparte en periodos. Y lo que hace luego Merfaber es, oye, irle añadiendo y hace carteras Swensen, Swensen Plus, y luego le añade el apalancamiento, y luego le añade el apalancamiento con trend following, y claro, le queda, por ejemplo, que la máxima caída del endowment de Yale es del 49%,
pero que si lo apalancaras, si utilizaras la estrategia de Swensen con 150% de trend following, habrías disminuido el peor año y habrías disminuido bastante el máximo drawdown en ese entorno, creando uno de los mejores ratios de share de todas las estrategias, excepto justo el endowment de Yale, y aquí nos muestra una gráfica con todas sus características. No quiero entrar ahí porque ya sabéis que este tipo de estudios ha pasado, quedan muy bonitos ahí, pero primero, de que hay que irse a 1985 y ver qué pues, podíamos haber invertido o qué no, y luego cómo hubieran funcionado este tipo de estrategias. Pero lo que os quiero hacer ver para que os quedéis con la idea de los endowment es que si miramos cómo invierten, si miramos la asignación de activos de lo que invierten, pues se nos aparecen estas grandes categorías. Acciones norteamericanas, acciones internacionales, private equity y líquido, private equity más líquido, bonos globales, real estate, hedge fund y managed futures, global equities, pues bueno, hay una cierta cantidad de categorías en las que invierten y, por ejemplo, aquí podéis ver la evolución desde 2002 a 2016, cómo el mayor cambio de estos informes en ACUBO es cómo va perdiendo bastante peso la inversión en acciones, tanto norteamericanas como internacionales, a cambio de darle un mayor peso a las categorías de retorno absoluto y private equity. Entonces, esto es algo que ha sido distintivo de estos productos y que por sus características lo que hace es exponerse a fuentes distintas de rentabilidad-riesgo y así conseguir esa diversificación. Además, por las propias características intrínsecas de estas inversiones, muchas de ellas en los momentos más volátiles es que pues parece que no se han movido y esto es algo que os quiero llamar la atención. Muchas de las categorías de inversión alternativa, la forma de calcular el valor liquidativo, la forma de calcular las rentabilidades pueden llegar a ser engañosas o darte una situación que te haga creer que son muchísimo mejores de lo que estás realmente son. Por ejemplo, cualquiera que pueda leer cómo funciona el private equity y ya os he hablado de la matización que le hago a todas las rentabilidades que comenta Crescenta, es que, oye, una cosa es la TIR de una inversión, pero en las inversiones de private equity, la mayoría, las llamadas de capital no ocurren en el momento uno. Entonces, la TIR va a ir, se calcula a partir del momento en que se desplegó el capital, pero tú has tenido comprometido ese capital durante unos años. Entonces, no es lo mismo, y siempre os digo que quedaros mejor con, oye, cuánto multipliqué o cuánto creció mi capital, cuánto dinero yo le di, cuánto me devolvieron, y luego calculo el tiempo en que yo he tenido comprometida esa inversión. No la forma de calcular así porque puede ser bastante a favor de decir, no, es que yo tuve una TIR increíble y te sacan unas TIRes y dicen, no, claro, es que es la inversión más rentable. Y digo, ya, pero has tenido tu capital primero parado y esa TIR se está calculando solo teniendo en cuenta a partir del momento en que desplegaste y te pidieron que te hicieron la llamada de capital y no teniendo en cuenta todos los años que has tenido parado ese capital. Pero bueno, lo que os quiero decir es que muchas de estas categorías tienen sus matices, hay que entenderlas muy bien para saber los datos que encontramos. Porque imaginaros una inversión que solo se calcule su valor liquidativo cada 3 meses o una inversión que solo se calcule la volatilidad o el valor de sus activos cada 6 meses, como por ejemplo puede ser el real estate no cotizado, pues esto nos puede llevar a una falsa sensación de seguridad de, no, esto no ha caído. Claro, imaginaros que yo tengo un hedge fund que solo calcula su valor liquidativo cada 6 meses. Imaginaros que el último valor liquidativo calculado fue en noviembre de 2019 y vuelve a calcular su valor liquidativo en abril de 2019. Yo digo, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Es impresionante. Mirar todos los... Y lo comparo con un fondo cotizado. Digo, mira, es que este fondo es lo mejor, ha tenido una rentabilidad increíble, no ha caído mientras todo se desploma. No, no ha caído, no. Es que no se ha calculado su valor liquidativo. Nadie ha calculado cuánto varió el valor de esos activos. No voy a decir el típico ejemplo que sale en todos los podcasts de si hubiera un cartel en la puerta de tu casa con el valor liquidativo de tu vivienda y tú los días todos lo vieras y dijeras, ¡ay, ha caído mi vivienda! ¿Cómo serían tus decisiones de inversión? Pero es prácticamente lo mismo. Muchísimas categorías alternativas no son volátiles, no porque el activo subyacente o lo que está abajo no esté siendo volátil, sino simplemente porque como el horizonte temporal está definido de la inversión o incluso no se sabe el momento que el private equity decida vender una inversión o valorarla, es que no hay algo real y tangible de realmente cuánto ha variado tu patrimonio.
pero es una matización que quiero hacer porque es importante a la hora de entender cualquier estudio que hagáis sobre el pasado de una estrategia. Tenéis que entender muy bien cómo se calcularon esos datos. Tenéis que entender muy bien cómo se calcularon esos datos y la frecuencia de cálculo de esos datos. Porque si la frecuencia es de una vez al mes, pues ya te están borrando todo lo que pasó durante ese mes y simplemente estás viendo la foto de esa fecha fija. En cuanto a los endowment, pues aquí está el debate. El debate está es, oye, son instituciones muy interesantes, su cartera ha ido evolucionando a añadir muchísimas inversiones alternativas para tener ese mix de fuentes de rentabilidad. El problema está en que el debate está abierto de, oye, ¿y esto está añadiendo alfa a las carteras? ¿O simplemente nos estamos yendo a la justificación de la complejidad porque somos tan grandes que tenerlo 100% o 60-40 en acciones y bonos no sea aconsejable y queremos buscar otras fuentes y vamos buscando esas inversiones que nos puedan permitir tener otras fuentes de rentabilidad? Pero si tuviera Yale 50 millones, no tendría una cartera 60-40 tradicional y ya estaría, o no estuvieran indexados. Estaría pagando 2 y 3% de costes totales en inversiones alternativas con tan poco patrimonio. Y es el estudio que hace Ennis y la principal crítica que lleva sobre este tipo de estrategias de decir, oye, cuidado con creernos que el modelo es la perfección o es el modelo más adecuado, porque nos puede generar esa frustración de que luego de haber decidido apostar por una estrategia de cartera así, nuestros resultados tampoco disten tanto de lo que teníamos y sin pagar altas comisiones y sin tener que, como veremos en el episodio siguiente, tener tu dinero que solo puedas ver el valor liquidativo cada 3 meses, cada un mes, o que puedas sacar tu dinero con un preaviso de tanto tiempo y demás. Dicho lo cual, evidentemente, Yale, el fondo de pensiones noruego y todo este tipo de grandes instituciones de inversión tienen acceso a un abanico de oportunidades de inversión que el inversor minorista no lo puede oler por tamaño. Por tamaño, esto es como si queremos que nos, como pasa con la Fórmula 1, ¿cuánta gente por ahí seguramente tiene talento conduciendo? Ahora, las puertas a acceder a un coche de Fórmula 1 significan porque tú tienes un patrimonio que te permita acceder ahí a sentarte en esa mesa. Si no, vas a poder jugar con tus características, divertirte en los karts y poco más en ese punto. Ahora, ¿significa que llegar ahí a la Fórmula 1 a esta Fórmula 1 de la inversión sea la panacea, que todos debiéramos tener una parte de nuestras carteras ahí? Ni mucho menos, y ahí es donde no coincido, no coincido. Estas son estrategias para grandes patrimonios de España que quieran diversificar y que como no hay grandes vehículos de inversión, no hay grandes vehículos de inversión en España con esta filosofía, puedan tener una alternativa en algún producto que salga de este estilo. ¿Es para el inversor minorista? Para mi gusto no, para mi gusto no, pero yo no quiero adelantar lo de mañana porque os dejaré una visión más fundamentada de por qué no es para el inversor minorista, pero desde un punto de vista ya filosófico es que si le metemos activos alternativos y liquidez a nuestra cartera, nosotros no tenemos de dónde sacar más. Normalmente un inversor particular, si no se cumple una estrategia de inversión o hay un problema con alguna de estas inversiones, es que no hay de dónde sacar más. Entonces, los límites y la divulgación muchas veces va buscando a este perfil de inversor porque es más fácil de convencer que un inversor institucional. Y esto siempre os lo he dicho, siempre os lo he dicho. Los inversores institucionales, si no tienes 3 años de track record, por muy bonita que sea la presentación que tú me estás haciendo, no te ponen un duro, no te ponen un duro. Si no tienes un patrimonio suficiente, es que no te meten un duro porque corren riesgos. Entonces, no me gusta muchas veces que no se le diga a la gente decir, mira, esto es una estrategia para institucionales, que tiene acceso a minoristas a partir de este importe, pero el minorista que se meta aquí debería saber que esto es una estrategia donde tiene los problemas que vamos a tener de que al principio, si no captamos mucho patrimonio, los costes de los vehículos subyacentes pueden ser muy altos. O donde no vamos a poder acceder a determinados
productos o vamos a estar marcados por el patrimonio que tenemos. Y que el objetivo final de este producto es que lleguen institucionales para que pongan el dinero y esto sea sostenible. Ese es lo que un mensaje a mí que me gustaría a veces escuchar. Escuchar y que se le diga a la gente no solo la parte de la estrategia, sino la parte de adentro de la estrategia, que es de la que muchas veces no se habla. Y no se habla porque parece que al inversor minorista no le interesa, pero yo creo que este tipo de inversor que es un poco más sofisticado debería saber este tipo de umbrales. Oye, esta estrategia necesitamos levantar 30 millones para que sea rentable. Necesitamos levantar 30 millones porque es que se nos está yendo en estas comisiones, este fondo nos ha propuesto que tenemos que llevar un patrimonio aquí para que nos abra la puerta. Esa parte es la que yo creo que a veces se comenta muy poco cuando se hace la divulgación de un fondo o se hace este tipo de acuerdos. El negocio que hay detrás del negocio. Entonces yo lo desconozco ahora mismo, pero sí es cierto que cualquier entendedor ve una de las gráficas de estas de los endowment y se da cuenta de que para poder invertir como los grandes superendowment tienes que tener un patrimonio, un equipo de inversión muy sofisticado que analice esos managers a los que tú le estás dando el dinero. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tu dinero y es muy fácil decir, no, es que eso es fácil. Una de las cosas que puede parecer sencilla es, no, esto nos cogemos al mejor inversor de renta variable, al mejor inversor de real estate, a este y a este. Ya, si fuera tan fácil, pensar por qué Yale o por qué el Fondo Soberano Noruego tiene decenas y decenas de personas en equipos de inversión solo para escoger a quién le dan su dinero. No para escoger inversiones, no, escoger a quién le delegan el dinero. No es sencillo, no es fácil y todo el mundo tiene su PowerPoint muy bonito esperando para captar el patrimonio de un gran institucional. El tema es que hay que encontrar quiénes son los mejores en lo suyo y quiénes pueden dar esa confianza para gestionar tu patrimonio. Sin más, al final he dicho que iba a ser más corto y me he ido a los 40 minutos, pero os dejaré muchísimo material sobre los endowment. Aquí os recomiendo sobre todo este libro, Inversión de Patrimonios, de Jaime Alonso Stubb. Ha sido prologado por Francisco García Paramés, que forma parte del comité asesor de uno de los endowments españoles. El libro es cierto que es un poco extenso, 600 páginas, y quizás yo decía en la grabación anterior que era como uno de los libros que primero nos acerca a este mundo de los endowment, todas las características de cómo se diseña la política de inversión, el objetivo, el horizonte, la política de distribución, todo, si quisieras empezar un endowment desde cero, todo lo que tuvieras que hacer. Y esa parte para mí es la más interesante, pero quizás también es la más aburrida. Y sin embargo, tiene una parte muy interesante, pero que a mí me resultó más aburrida, que es toda la parte donde analiza todas las clases de activos, cómo se utilizan, por qué se añaden, por qué no se añaden, todas las estrategias que tienen los endowment. Esto que vemos en más en detalle de las estrategias de retorno absoluto, todo esto que vimos ahí en una grafiquita de quesitos y demás, ahí se le dedica un apartado y por eso se hace tan extenso el libro, porque es como un manual. Es un manual que se le entregaría a cualquier persona que estaría estudiando una certificación financiera que tiene que conocer todo del mundo de la inversión o al menos con una aproximación quizás bastante amplia a casi todos los productos de inversión y eso es lo que hace Jaime Alonso, que es, creo es el director de la Fundación Empresarial del IES. Su libro me llama mucho la atención el poco, vamos a decir, el poco ruido que ha hecho. Yo me lo regaló, creo, Value School la última vez que di una conferencia ahí, solo tiene 19 reseñas. No es por nada, pero yo he sacado un libro hace un mes y tengo 11 reseñas. Y este libro está con Deusto detrás, más de 3 años publicado. Y es un libro que realmente para lo que se ha publicado en España de finanzas un poco más institucional, un libro bastante bien escrito. Yo creo que quizás al ser un tocho tan grande poca gente se lo ha acabado o que al ser los endowment algo tan poco materializable en el día a día queda muy bien como cultura general integral, pero quizás no sea algo que enganche y que pueda generar esa forma de quizás alguien que se lo comente, pero lo dejaré en las notas del episodio del libro. Es para mí interesante, pero es cierto que más allá de lo que vais a leer de los endowment, no hay nada, si ya has leído otros libros de inversión, que digas, oh, merece 600 páginas. No, hay 300 páginas que son cosas que seguramente ya has leído en otros libros y que quizás hace demasiado extenso para algunos la lectura, pero para los endowment es una manera muy cercana de entender por dentro cómo funcionan todos los retos que tienen y todas las distintas formas de organizar, porque parece que decimos la palabra endowment y todos son productos similares, pero nada que ver.
cada endowment es un mundo, tiene su propia política e incluso sería curioso ir uno por uno. Aquí, por ejemplo, Yale en los informes explica bastante toda la aportación de Swensen y cómo cambió la forma de invertir y qué es lo que hizo distinto a este gran inversor, pero Stanford tiene lo suyo, Harvard tiene su forma de organizarse, la distribución de activos no se tiene que parecer exactamente. Creo que recordar que Princeton, por ejemplo, tenía bastante peso en acciones y eso hace, por ejemplo, que los resultados del último año, por ejemplo, en 2024, hay una gran dispersión. Los 10 primeros tienen rentabilidades superiores al 12% y ninguno tiene más de 3.000 millones bajo gestión. Sin embargo, la cola es Yale, Princeton y la Universidad de Pensilvania, cada uno de ellos con más de 22.000 millones bajo gestión y resultados inferiores al 7% en el caso de Yale y Princeton y sobre el 7% de la Universidad de Pensilvania. Entonces, para que veáis un poco las diferencias, si fuéramos uno por uno, entrando a las webs de cada uno de estos endowments, leyendo sus informes anuales y demás, veríamos totalmente diferencia. Entonces, asumir de que el modelo endowment es único y es una visión única que es poca renta variable, mucha inversión alternativa, mucho hedge fund. Nada que ver. Nada que ver. Cada mundo es, cada endowment es de su padre y de su madre y es cierto que casi todos han querido parecerse al de Yale, pero hay muchas limitaciones para poder replicar al de Yale y, por ejemplo, años como el pasado, el resultado de Yale fue bastante desastroso comparado con sus pares. Comparado con sus pares. Así que cuidado con las expectativas también que le dais a determinadas estrategias, porque como todas tienen años buenos, años malos, y aquí lo que estamos es en el largo plazo. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta vez se haya grabado, por favor, y que puedas subirlo. Y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.